Giovanni, o también conocido como Juan Anelo Oliva, en su obra de 1631, Historias del Reino y Provincias del Perú, escribió los siguientes pasajes que describen la magnificencia del Sapa Inca Huayna Cápac y la construcción del misterioso laberinto subterráneo llamado Chincana. Al verse Huayna Cápac tan poderoso y gran señor, ordenó la construcción de grandes y magnificentes edificios en el Cusco. Uno de ellos fue el que los indios llamaron Chincana, un laberinto subterráneo del que pocos lograban encontrar la salida. Además, abrió caminos que llevaban a las fronteras y en ellas mandó a edificar fortalezas, puentes y otras estructuras que hasta hoy se conservan en el recuerdo. Se dice que fue Auqui Túpac, el gran infante y valeroso capitán, hijo del famoso inca Túpac Yupanqui, quien, por mandato de su padre, construyó un camino subterráneo. Este camino conectaba la fortaleza del Cusco, Sacsayhuamán, con el Coricancha, el sagrado templo del sol, la luna y las huacas. Según cuentan, Túpac Yupanqui mandó a edificar dentro de la fortaleza de Sacsayhuamán un nuevo y famosísimo templo del sol, y su entrada estaba labrada en forma de serpiente, una imagen tan realista y diabólica que causaba espanto a quien la mirase. Por esa entrada se ingresaba al mundo subterráneo, también conocido como Ucupacha, para llegar al Coricancha. Hoy, ese camino se encuentra perdido, y aunque la entrada se ubica en la cueva conocida como la Chincana, que como ya sabemos significa lugar en donde uno se pierde, nadie ha logrado encontrar la salida. Y quien se aventure se perderá en el trayecto, pues el Inca mandó sellar el túnel para siempre, y en el Coricancha ya no queda memoria de su salida. En la historia general de los jesuitas, al hacer la descripción de la ciudad del Cusco, se menciona que, al construir la iglesia de la compañía, se encontraron con una serie de dificultades, debido a que el terreno, que era parte de la casa de la compañía, estaba lleno de manantiales de agua. Cuentan que en otros tiempos estos formaban una laguna o pantano que los incas desecaron, extrayendo las aguas hacia el río Guatanay, y todo el tremendal lo cubrieron con cascajo llevado a mano, y de suerte que todo el terreno de la plaza quedó parejo y seco. Para salvar tan grandes dificultades de inestabilidad, tuvieron que hacer muchas obras subterráneas, consolidando el suelo con tablones y tapiales, recurriendo a una gran suma de losas, así como piedras labradas que sacaban de las fortalezas y otros edificios antiguos de los incas, materiales con los cuales afianzaron todos los cimientos. Todo ese trabajo se hizo sin tocar la célebre cueva del Cusco, que los indígenas llaman Chincana, la misma que fue construida por los reyes incas. Esta Chincana es profunda y atraviesa toda la ciudad por el medio. Su entrada o boca se encuentra en la fortaleza de Sacsayhuamán. Esta luego baja por el lado del cerro en donde está la parroquia de San Cristóbal y, tras descender muchos estados de Honduras, va a dar a salir a lo que ahora es la iglesia de Santo Domingo, que como queda dicho era el famoso templo del Coricancha. Finalmente, el cronista jesuita dice que el padre Portillo, constructor de la iglesia de la compañía, no tocó esta cueva por ir muchos estados debajo de la tierra, y porque dicho socavón no pasa por el medio de la citada iglesia, sino un poco más arriba,
cruzando por medio de las casas obispales. Desde niño, Garcilaso jugó con sus amigos en los laberintos de Sacsayhuamán, la obra mayor y más soberbia construida por los incas. Sus recuerdos son una mezcla agridulce. Por un lado, el asombro ante aquellas enormes piedras, y por el otro, la indignación al ver la destrucción del monumento años más tarde. Al cronista le costaba imaginar cómo lograron ese perfecto ensamblado de gigantescas rocas multiformes. Garcilaso nos describe que, pasadas las 3 murallas, se abría una plaza larga y angosta. Allí se alzaban 3 torreones fuertes, dispuestos en triángulo para dominar el sitio. Al principal de ellos, que estaba en el medio, lo llamaron Muyuj Marca, que quiere decir fortaleza redonda. De su interior brotaba una fuente de agua abundante, traída desde muy lejos por canales subterráneos. Nadie sabía por dónde entraba el agua. Era un secreto de estado que solo compartían el Inca y su Consejo Supremo. En aquel torreón se aposentaban los incas cuando subían a la fortaleza. Sus paredes resplandecían, adornadas de oro y plata, con figuras de animales, aves y plantas encajadas en los muros como si fueran tapicería real. Pero la maravilla no termina en la superficie. Debajo de los torreones, los incas habían labrado otro mundo bajo tierra. Bóvedas y túneles conectaban una torre con la otra. Era un diseño de gran arte militar. Calles y callejas estrechas, con tantas vueltas, revueltas y puertas encontradas que cualquiera perdía el sentido de la orientación a pocos pasos. Incluso los más expertos no se atrevían a entrar sin una guía, un ovillo de hilo grueso que ataban a la puerta para poder encontrar la salida. El propio Garcilaso relata su experiencia infantil. Cuando era niño, subí muchas veces a la fortaleza. Aunque el edificio ya estaba en ruinas, no nos atrevíamos a entrar en las bóvedas subterráneas, más allá de donde alcanzaba la luz del sol. Teníamos miedo de perdernos debido a las historias que los indígenas nos contaban. Se dice que recorrer las galerías interiores de la fortaleza tomaba alrededor de 7 días. Algunos túneles llegaban hasta el Cusco, a 3 kilómetros de distancia, comunicando Sacsayhuamán con el Coricancha. Otros túneles se adentraban hacia el mismo corazón de los Andes, sin saber exactamente a dónde conducían. Guamán Poma de Ayala menciona que existía un camino subterráneo, Chincana, de Calispuquio que iba hasta el Coricancha, en el Cusco, existiendo una relación de ellas con Puma Parca, Suchuna el Rodadero. En otras investigaciones se afirma que María de Esquivel, española, esposa de Carlos Inca, quien poseía una fortuna aún mayor que muchos españoles de la época y quien era custodio del tesoro de los incas, fue llevada vendada por su esposo desde el palacio de Colcampata por unos subterráneos alumbrada con una débil farola. Pudo ver las estatuas de los incas de oro, así como una gran cantidad de artículos del mismo material. Luego, Carlos Incas fue delatado por su mujer a los españoles, pero este ya había huido a las montañas de Vilcapampa. Quizás, influenciados por tantas historias, es que empiezan las exploraciones a las Chincanas. Uno de los informes más antiguos proviene del año de 1624. En 1624, 3 españoles de nombres Francisco Rueda, Juan Hinojosa y Antonio Orue buscaron la entrada de la Chincana,
y se adentraron en ella en pos del oro perdido, pero jamás se volvió a saber de ellos. La historia quedó así grabada en la memoria de la ciudad y perdura hasta nuestros días.